foto bastante completa sobre la situación del sector. No es una foto, me atrevo a decir, que sea la más bonita que hemos visto en nuestras vidas. Genera no pocas inquietudes, incluso desde el punto de vista de tratarlo de ver con una óptica poco alarmista. Es evidente que vienen nuevas presiones, algunas de las cuales son inevitables. Tan solo quiero destacar el hecho del cambio en la estructura de edad de la población colombiana. Eso no es algo que responda al deseo de nadie en particular, sino que es una evolución lógica de la composición misma del país, y en ese sentido es evidente que las presiones sobre el sector salud, las que conocemos, van a aumentar tan solo por ese factor. Pero por supuesto también están los temas estructurales referentes al modelo que hemos adoptado en Colombia y sobre el cual hablaron los diferentes expositores. Simplemente quiero recordar algunos de los puntos mencionados: los 32 billones de pesos que este involucra en el año 2015, tal como nos lo dijo Jaime Cardona, la distribución de esos recursos, las nuevas condiciones derivadas de la ley estatutaria, el hecho de que aún en un escenario bajo la aplicación de esa ley estatutaria va a requerir de dineros adicionales que pueden oscilar según sea la ruta que se tome, entre 1.4 y 4.8 billones de pesos, una cifra considerable en todo caso. Las posibilidades de cómo enjugar el faltante de recursos que existe hoy en día, y las opciones que tienen los administradores públicos. Por supuesto, el tema del decreto de la habilitación financiera y las exigencias que éste crea. Quiero recordar también lo que mencionó Augusto Acosta en el sentido del deterioro del sistema y cómo básicamente estamos en un punto muy difícil en el cual, para acomodarse a lo que dicen las nuevas normas, habría que hacer un esfuerzo de capitalización de 4 billones de pesos en 7 años, partiendo de un patrimonio negativo, y que por supuesto para que se consigan esos recursos hay que dar señales de mercado, y las señales de mercado consisten en que hay una sostenibilidad que permita justificar esa inversión en capital por parte del sector privado, lo cual está asociado a lo que dijo Sergio Clavijo, en el sentido de que, por supuesto, un poco el estigma que se ha venido mencionando con respecto a la participación del sector privado en el sector tiene que desaparecer. La frase conocida, no recordada por él, pero que yo traigo a colación, es aquella de que la salud no es un negocio. Suena maravillosamente, pero no necesariamente tiene que ver con el hecho de la realidad, y así forme parte de los discursos de tanto de nuestros dirigentes. Evidentemente la salud tiene que partir de un esquema sostenible. Adicionalmente, Leonardo Villar nos recordó claramente cómo se enmarca todo esto dentro de un esquema fiscal muy complejo. Para darles un par de noticias más recientes, hoy en día se anunció que la economía colombiana del primer trimestre de este año
creció el 2.8%, es una tasa de crecimiento bastante inferior a la que experimentamos el año pasado, muestra que efectivamente hay una desaceleración en curso y eso sin duda alguna trae presiones fiscales adicionales. Esta tarde se va a conocer el marco fiscal de mediano plazo por parte del Ministerio de Hacienda y seguramente algunos de los análisis que hemos escuchado hoy tendrán que ser adaptados a esa visión que desde ya se sabe que no es la más alentadora. Por cuenta de esa situación, pues siempre queda la inquietud sobre la manera de cómo cuadrar las cuentas. Todo esto vinculado, por supuesto, con un ordenamiento legal y con una serie de decisiones que han tomado las altas cortes y que incumben al sector. Hernando Herrera dio una gran explicación sobre la racionalidad y las bases de las determinaciones que se han tomado y adicionalmente pues mirar los temas indudablemente de cómo se hacen las cosas en otras latitudes y creo que también hay un mensaje muy claro en el sentido de que parte de la solución en estos asuntos comienza por mirar las experiencias en otros continentes o otros países que están más avanzados o que tienen mayor experiencia en el desarrollo de sus propios sistemas de salud, así los modelos no sean estrictamente comparables al nuestro. Con esas palabras y mientras llega el ministro, al cual le tengo unas cuantas preguntas, vamos a comenzar la discusión. Yo quisiera básicamente un poco comenzar por el Ministerio de Hacienda, que finalmente, para utilizar la expresión coloquial, va a acabar siendo el Paganini de toda esta situación. Un poco cómo se acomodan estos escenarios de gasto sin llegar incluso a los más extremos dentro de la sostenibilidad de las finanzas públicas y los esfuerzos que se tienen que hacer. De tal manera que Jaime al tablero. Bueno, muchas gracias por la pregunta y por el resumen muy acertado de las exposiciones. Yo creo que para el Ministerio de Hacienda es un reto poder hacer un buen balance sobre cuánto se puede llegar a recaudar por distintos mecanismos para poder hacer, digamos, viable y factible el cumplimiento de las aspiraciones sociales que se han dado con esta nueva normatividad. En la presentación recalqué, digamos, algunos mecanismos. Yo creo que por una parte, digamos, es importante que las personas que tengan capacidad de pago y capacidad de contribución lo estén haciendo. Así está basado el esquema de contribuciones del régimen contributivo, valga la redundancia, pero estamos viendo que existe todavía una evasión muy alta, sobre todo en algunos segmentos sociales. Y existió un debate acá sobre si, por ejemplo, los rentistas de capital debían o no debían hacer cotizaciones. Sobre este aspecto, digamos, hay jurisprudencia y hay unas normas del Ministerio de Salud que indican que los rentistas de capital, para efectos del sistema contributivo, son una clase de independientes. Entonces, actualmente sí está definido que rentistas de capital deben contribuir, pero cuando cruzamos esa información con la base de datos que hay sobre las personas que declaran renta, vemos que no coincide tampoco la información. Los rentistas de capital que declaran rentas y determinan que su ingreso principal es ser rentista de capital son aproximadamente unas 30.000 personas que no están encontrándose fácilmente en el registro de las personas que contribuyen a la seguridad social. Y son personas que pues de ahí derivan su ingreso, eso es lo que hacen, pueden administrar una serie de bienes y ese es su ingreso, y de ahí derivan básicamente la forma para sufragar sus gastos, y sin embargo no están haciendo aportes. Muchas de estas personas seguramente pagan adicionalmente la salud prepagada, entonces hacen un aporte por un mínimo. Ese aporte de alguna manera está bastante subsidiado por otras personas que sí están aportando y sin embargo tienen su salud prepagada
que todos sabemos que el requisito para tener salud prepagada es aportar a la seguridad social a través del plan de beneficios obligatorio. Entonces, esta es una especie de conejo que se hace en la norma y que creemos que no es para nada razonable que se siga dando. Otra fuente de ingresos, seguramente, digamos, una de las propuestas que el ministro de Salud ha mencionado, que se puede plantear a la comisión de técnicos que están analizando la reforma tributaria, es plantear un impuesto a las bebidas azucaradas, y esta es una fuente adicional de ingresos que podría tener el régimen subsidiado de salud para poder igualar, digamos que el plan de beneficios y además sufragar el plan obligatorio con un plan implícito y no con un plan explícito. Otra fuente de ingresos podría ser, pero me parece que es muy complicada en la discusión, es el análisis que se va a hacer pronto del sistema general de participaciones. Esto seguramente va a entrar a debate prontamente y se va a dar la discusión sobre cómo es la nueva distribución de recursos dentro del sistema general de participaciones. Pero ahí entramos a la discusión que mencionaba Leonardo Villar, y es que hay elementos muy importantes que son financiados con el SGP. Estamos hablando de educación, estamos hablando de agua potable. Otra gente dirá, pues también eso afecta a los determinantes sociales de la salud. Entonces, bajarle el financiamiento a la salud, bajarle el financiamiento a la educación o agua potable, en últimas también repercute en mayores gastos en salud. Entonces, esa discusión es muy complicada. Sin duda alguna, son retos, están ahí las opciones, y pues en los próximos 2 años vamos a ver eventualmente, después de los acuerdos que se hagan con los gremios, con las sociedades científicas, con los hospitales, con los prestadores, cuáles son los arreglos a los que vamos a llegar para poder hacer una administración de este nuevo esquema razonable, y cuánto eventualmente en ese nuevo esquema debe costar un plan de beneficios ampliado. Entonces, yo creo que con eso, digamos, abordan como los principales retos que tenemos desde el Ministerio de Hacienda. Muchas gracias, Jaime. Bueno, creo que vamos a aprovechar la presencia del ministro de Salud un poco para que, en primer lugar, nos dé una visión general de todo lo que escuchamos esta mañana, que tiende a ser bastante inquietante, casi que desde el punto de vista más extremo, la impresión no es quédese que esto se mejora, sino váyase que esto se empeora. Y la pregunta es, ¿cuál es su visión? O sea, más allá de que sin duda alguna hay problemas, porque no se trata de esconder la realidad, es qué motivos hay para creer. Adelante, ministro. Gracias, Ricardo, con las buenas tardes ya a todos, y gracias de verdad por la paciencia de estar a esta hora todavía escuchándonos. Yo voy a hablar primero de las crisis, porque son dos. Yo creo que aquí hay dos tipos de problemas que tenemos que empezar a diferenciar. La presentación del doctor Augusto por la mañana hizo un énfasis importante en lo que yo llamaría la primera crisis, que es la crisis del pasado, dijéramos la crisis financiera. Es una radiografía de esa crisis financiera, mostrando de manera clara y si se quiere descarnada dos realidades que han ocurrido en este sector en los últimos 6 o 7 años. Una, las deudas crecientes, y otro, el deterioro patrimonial de muchas de las EPS. Yo creo que un primer aspecto que tenemos que hacer para resolver el problema y para empezar a solucionar y mantener la esperanza, doctor Ricardo, es entender qué pasó, de dónde se deriva esa crisis del pasado y qué enseñanza nos deja hacia el futuro. Ya es muy tarde para hacer un balance detallado, porque yo creo que aquí hay una confluencia de diferentes causas. Pero en el fondo, yo creo que lo que tuvimos, Ricardo, yo lo quisiera llamar de esta manera, y perdón la palabreja, es un acuerdo social incoherente. En algún momento, años 2007, 2008, y por varios años, este sector gastó más de la plata que tenía, por muchas razones. Una de ellas es el no POF, pero no es la única. También tuvimos un crecimiento en la cobertura, sobre todo del régimen subsidiado, basada en promesas de esfuerzo propio que no se cumplieron. Y también hubo en algún momento una igualación de los planes de beneficio entre los dos regímenes, con una UPC que
por lo menos para los mayores de 60 años, no fue completamente suficiente, cosa que es obvia en retrospectiva, no era tan obvia en su momento. Entonces nos quedó ese problema ahí. Y ese problema se traduce en lo que hemos llamado, porque yo he utilizado el mismo lenguaje que el doctor Augusto, una crisis difícil. Y yo creo que como sector, y en esto hablaba con alguien después del panel de esta mañana, tenemos que tener la capacidad de no tener demandas contradictorias. Porque dada esa acumulación de deudas y dada el deterioro patrimonial, por ejemplo, la queja recurrente de algunos prestadores que dicen, ¿por qué no nos pagan? La cosa es difícil, porque de alguna manera le estamos pidiendo que con la misma plata de la UPC, digamos para el año 2015, que está calculada actuarialmente para prestar los servicios corrientes, prestemos y paguemos los servicios corrientes y paguemos todas las deudas del pasado. Eso no puede hacerse. Y esa demanda está todo el tiempo allí. Por lo tanto, lo que hemos tratado de hacer con la ayuda del Ministerio de Hacienda y con la ayuda de Jaime, aquí está el otro Jaime, es tratar de conseguir recursos adicionales para ir resolviendo esta crisis. ¿Cómo hicimos? Había un ahorro involuntario del sector en los excedentes de las cuentas maestras del régimen subsidiado. Aprovechar esos recursos, entre otras cosas, para sanear las deudas del Estado con el régimen subsidiado, algo que hizo la 1608 y que se había hecho antes, esa es una estrategia. También hemos dado desde la 1608 y se reitera en el Plan Nacional de Desarrollo elementos para ir pagando las deudas del FOSIGA con los prestadores en el régimen contributivo para la resolución o la solución de las glosas, utilizando recursos adicionales, en este caso otros excedentes, los de la subcuenta de compensación del FOSIGA. Pero mire que estos son recursos adicionales de la UPC que se utilizan para ir cubriendo los faltantes acumulados en el pasado. El mismo Plan Nacional de Desarrollo le dice a las cajas de compensación, esos recursos que usted también tenía guardados aquí, lo que se llamaban del 625, de la 1438, utilícelos para pagar deudas. Subsidiariamente puede utilizar incluso el 4% para pagar deudas. Municipios, si tienen deudas con el sistema, utilicen recursos de regalías. Entonces la estrategia ha sido esa, abrir cajones, Ricardo, y buscar recursos adicionales para ir resolviendo esa crisis del pasado. Pero claramente no vamos a encontrar los recursos suficientes para pagar todas las deudas. Ya hemos abierto muchos cajones. Y hacia el futuro, ¿qué se necesita? ¿Qué es fundamental para salir de cualquier crisis financiera? Yo lo quiero resumir en 4 palabras. Primero, necesitamos claridad en las reglas de juego. Y yo creo que el decreto de habilitación financiera, como lo presentó el doctor Augusto, nos da eso, una ruta de recuperación y unas reglas de juego claras. Por eso yo he dicho y reitero en este contexto, yo creo que este es un mensaje importante para todos, y es que reformas legales en este momento son inconvenientes. Cuando le estamos pidiendo a la sociedad 4 billones de pesos de capitalización, crear inseguridad jurídica, es casi un suicidio. Por lo tanto, yo digo, no entiendo algunas posiciones gremiales más vehementes diciendo reforma, reforma, reforma. Eso podría echar al traste toda esta estrategia de recuperación. Reforma, reforma, reforma es inseguridad jurídica en un momento de sensibilidad de salida de una crisis. Entonces, claridad, yo creo que es importante. La otra parte es algo que hemos hablado aquí, que suena etéreo, pero también yo creo que es fundamental, y es confianza. Sin confianza no se resuelven las crisis. Y las crisis también necesitan tiempo. Yo vengo de la economía, Ricardo, y hay una regla de oro. Generalmente las crisis necesitan el doble para recuperar, el doble de tiempo de lo que terminaron para gestarse. La crisis financiera de los años 80 en Colombia, que usted la conoce, Augusto, ¿cómo salimos de ella? Con tiempo. Hubo una curación que fue tomando un tiempo. Entonces, claridad en las reglas de juego, confianza entre todos, tiempo, y aquí viene otra variable fundamental. Necesitamos mecanismos de liquidez para poder ir resolviendo esta cosa. Por eso el decreto de subcuenta de garantías que se mencionó esta mañana, ese fondo de garantías del sector salud que estamos construyendo entre todos con la ayuda del Ministerio de Hacienda es fundamental. La compra de cartera nos dio algunos elementos de liquidez, pero de cortísimo plazo, que se nos vuelven si no tenemos algunos instrumentos más flexibles de más largo plazo. Por lo tanto, la reglamentación de instrumentos financieros, por ejemplo, crédito de tasa compensada, que nos permitan plazos mayores, liquidez, que se sume a las reglas de juego claras, a la confianza y al tiempo, yo creo que es fundamental. Entonces, ¿cuál es el elemento de optimismo? Pues me queda muy difícil juzgarlo, lo juzgarán ustedes. Pero yo espero que haya quedado claro de la presentación que hicimos ayer, de la presentación que hizo el doctor Jaime esta mañana, que aquí entendemos el problema, sabemos lo que pasó y tenemos una estrategia clara para entre todos irlo resolviendo.
Y yo creo que de ahí viene el optimismo moderado que tenemos que tener todos para irnos recuperando. Yo creo que eso es un primer punto. Yo tengo otros dos, pero si quiere los dejo para más adelante en la conversación. No, una interpelación solamente. De alguna manera usted menciona esa figura de que han ido abierto cajones, o ido abriendo cajones, perdón, buscando recursos. Pero finalmente el tema es que el mueble las patas del mueble estén bien asentadas, pues, o sea, para que no se caiga la estantería. Y la pata, por eso uno tiene que decir dos cosas. Es la crisis del pasado, y la crisis del pasado se reduce en ir fortaleciendo los patrimonios y pagando las deudas. Incluso yo quisiera hacer la reflexión con los 4 billones de pesos. Si lo miramos de esta manera, 4 billones de pesos en 7 años. Juntemos esa historia con lo que hablábamos el día de ayer sobre los logros sociales del sector, sobre los avances que hemos tenido. Ya me preguntan, como sociedad, es la mejor inversión que podemos hacer. 4 billones para garantizar los logros sociales de este sector. Me parece una ganga. O sea, es plata. Tenemos que estar todos unidos aquí, pero no es que estamos hablando de la gran quiebra sectorial. Esos son unos poquitos kilómetros de carretera, doctor Ricardo. Entonces, yo también quiero mostrar que la situación tampoco es tan desesperada. No estamos hablando de 20, 25 billones de pesos. Estas no son las cuentas de las 4G. Sí, Isagen, exacto. Un solo activo del Estado. Lo digo no en ánimo, pues no con humor. Yo creo que la verdad es 4 billones de pesos, hay que ponerlo en el contexto de lo que significa este sector para la sociedad colombiana. Hacia el futuro, y ese fue otro de los mensajes importantes de Augusto, si resolvemos el pasado, tenemos que garantizar la sostenibilidad, garantía de no repetición, de no volver sobre lo mismo, de no volver otra vez sobre un contrato social incoherente donde vamos a tener más beneficios que recursos. Y por eso ahí viene la segunda crisis, que es la crisis del futuro si no hacemos lo que tenemos que hacer, si no diseñamos bien el plan de beneficios, si no consolidamos o fortalecemos la política farmacéutica, que fue un poco la presentación que yo traté de hacer el día de ayer, no sobre las ideas para resolver la crisis del pasado, esto estuvo enfocada en lo que estamos haciendo para que no se repita la misma historia del futuro, que pasa también por resolver el plan de beneficios y no dejar este no pos aquí, que sigue siendo un tema complejo. Termino con la siguiente reflexión sobre mis colegas economistas, o algunos, ¿no? Ayer hacíamos un chiste en una comida que teníamos, y era que hay economistas que han sido capaces de predecir 10 de las últimas 2 crisis. Si uno dice crisis, algún día va a tener razón, no. Hasta un reloj parado da la hora bien 2 veces al día. Este es un debate viejo en economía. Quiero contarle el siguiente cuento. Cuando Thomas Malthus, por allá en el siglo XIX, 1840 y pico, dijo: el mundo se va a acabar, aquí la población crece exponencialmente y los recursos aritméticamente. Hubo un intelectual victoriano que llamó la economía una ciencia triste, the dismal science. Y yo creo que como economistas tenemos que tener esa capacidad de no caer en esta retórica catastrofista. Yo lo decía ayer, el mundo no se va a acabar. Tenemos que ser responsables, y yo creo que este tema un poco más exagerado de las cuentas fiscales no tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque de alguna manera es difícil también prever los efectos, por ejemplo, la ley estatutaria, si no tenemos completamente diseñado el plan de beneficios y los instrumentos de política pública no han sido analizados en su integralidad. Volviendo a la presentación de Jaime, a lo que dijimos ayer, nosotros estamos diciendo: mire, vamos a tener una política pública para ir desalineando los incentivos más perversos que han alimentado esta incorporación desordenada de muchas de las nuevas innovaciones. Vamos a tener mecanismos de ajuste ex ante. Vamos a tener una serie de elementos de política pública que llevan a fortalecer esa puerta de entrada, como lo plantea el artículo 73 del Plan de Desarrollo. No les voy a repetir lo mismo a esta hora de almuerzo tan complicada. Pero sin eso claro sobre la mesa, ¿cómo puede uno predecir los efectos de la ley estatutaria? Simplemente hace a lo Malthus unas proyecciones lineales y dice: el mundo se va a acabar.
tenemos que ser responsables y ya sabemos los problemas que surgen de las incoherencias, pero también yo creo que tenemos que ser capaces de preservar ese sesgo por la esperanza y no caer en un catastrofismo que yo creo que tampoco nos conduce a lo que tenemos que hacer, y es a tomar buenas decisiones públicas. Muchas gracias, ministro. Con esa admonición que ya me dañó el editorial que iba a escribir, pero le voy a pedir a Augusto que nos dé un poco su visión de lo que hemos escuchado esta mañana. Sí. ¿Aló? ¿Me oyen? Aló. Gracias, Ricardo. No, primero, pues agradecerle al ministro la excelente síntesis que acaba de hacer de los temas que se plantearon. Yo creo que esos son. El ministro acaba de hacer referencia a la crisis bancaria de fines de la década del 90 en Colombia. A la de los 80. Bueno, en el fondo todas han sido sensiblemente las mismas cosas. Lo primero, que yo creo que eso nos estaba haciendo una falta enorme en el sector, es llamar a las cosas por su nombre. Durante una época que ya me correspondió vivir a mí dentro del sistema de salud, las autoridades no querían reconocer que había una situación de crisis y de desbalance financiero evidente. Y el primer paso para resolver una crisis, como el primer paso para curar una enfermedad, es llamar a la enfermedad por su nombre. Si uno no la llama por su nombre y no pone las cifras claras, así sean duras, pues sencillamente nunca se toman las medidas que son y más bien las situaciones se agravan, como de hecho se han venido agravando, que es lo que veíamos ahora, el tema del desmejoramiento patrimonial y del aumento de las cuentas por pagar. Pues mientras uno no ponga esos números claros sobre la mesa y se terminen de poner claros también, porque yo comentaba, y creo que eso es bueno volverlo a mencionar, que es muy probable que en los balances que salgan para junio las cifras sean todavía más dramáticas. Y eso es bueno que estemos claros y que estemos preparados, porque cometimos el error, unas veces de buena fe, otras veces prohijado un poco por la regulación, de comenzar a dejar en cuentas por cobrar un montón de platas que no eran reales, o de dejar de contabilizar también una serie de reservas técnicas y de cuentas por pagar que eran reales las cuentas por pagar, pero que no estaban contabilizadas. Obviamente, en la medida en que eso pasa, pues desde luego que la situación se vuelve caótica. Entonces, primer punto, estamos hablando de que es una crisis. Segundo, y ahí comparto completamente la posición del ministro, yo creo que las crisis son para manejarlas, no para aterrarse ni para atortolarse, sino sencillamente para saber que hay que manejarlas y desde luego diagnosticarlas bien. Y el punto claro es que estamos gastando más de la plata que tenemos. Y en toda situación de crisis financiera, poniéndole toda la ciencia que ustedes le quieran poner, no hay sino una de dos maneras de resolverlas. O me entra más plata o me sale menos. Todo lo demás, pongan las fórmulas, las derivadas, las matemáticas, a los genios financieros, pero cuando uno tiene una empresa quebrada, una de dos, o vende más o gasta menos, ¿sí? Y yo creo que ese es tal vez el acuerdo social a que hace referencia el ministro, que yo también lo comparto. Es decir, tenemos que tener claro cuánto es lo que en definitiva nos vale el sistema de salud y por el otro lado, cuánta es la plata que verdaderamente tenemos. Porque muy bien el doctor Herrera hacía referencia pues a todo el marco constitucional, a la salud como un derecho fundamental, pues mejor dicho, todos estamos totalmente de acuerdo con eso. Al mismo tiempo, me parece que tenemos que tener claro que cualquiera que sea el marco constitucional y las sentencias y lo que se quiera, los recursos son limitados. ¿Sí? Sencillamente esa es una realidad. Colombia no es un país para aportar recursos de manera infinita y cuando uno lo interpreta equivocadamente, pues pasa lo que pasa, que se le deben 8 billones de pesos a los hospitales y no hay de dónde pagarlos. Entonces lo que hicimos fue decirnos una mentira colectiva que lleva a un descalabro colectivo porque no aparecen los recursos. O sea que digamos, desde ese punto de vista, creo que reconocer las cosas como son es importante. Y tal vez poner un énfasis muy claro al tema que ya menciona el ministro, que igual lo comparto 100%, respecto de la importancia de la sostenibilidad. Simplemente unos números gruesos, recientes, para entender por qué la importancia de esto. En el año pasado y antepasado,
hubo tres elementos que le inyectaron liquidez muy importante al sector. Por un lado, la plata que ya se ha hablado de la compra de cartera de IPS con EPS. Eso, si tengo bien el número, fueron aproximadamente 800.000 millones de pesos. Eso fue un crédito de 12 meses, que obviamente para los efectos prácticos del sector se convierte en un crédito de tesorería que se dio, ayudó y ahora se viene recogiendo. Parte del problema de la liquidez que hay hoy, de la iliquidez que hay hoy en el sector, es porque se recoge ese crédito. Segundo, en el año 2013 se pagaron extraordinariamente también, de acuerdo con los estados de fuentes y usos que ha publicado el Ministerio, 800.000 millones de pesos de glosas vencidas que se volvieron a radicar y que se pudieron pagar. Y se tomó una tercera medida, que fue la de cambiar la obligación que tenían las EPS de pagar los no POS antes de poderlos recobrar en el Ministerio por el mecanismo de giro directo. Eso le liberó a las EPS recursos muy importantes de la UPC que antes tenía que utilizar desviadamente, desde luego, para pagar el no POS antes de poderlo recobrar. Son tres medidas que, si uno las suma unas con otras, haciendo unas cuentas, es así un poco gruesas, pueden haber significado que al sistema le entraron entre el segundo semestre del 2013 y mediados del 2014 aproximadamente unos 2 billones de pesos, y respiró. Que la verdad, conversando yo con representantes de la industria, representantes de los hospitales, etcétera, veo y ellos sintieron que hubo un alivio en la liquidez. Pero ¿qué pasó? Que mientras que se dio ese alivio en la liquidez, por el otro lado están los números que yo mencionaba del resultado del 2014. Hubo 2.8 billones de pesos de recobros, y sobre esos 2.8 billones de pesos de recobros se glosó en promedio el 28%. Es decir, que eso lo que significó es que se volvieron a congelar. Entonces, si se habían pagado glosas por 800.000, pues se volvieron a congelar otros 800.000 millones de pesos. Entonces esto es como estar poniéndole sangre a un enfermo que por un lado recibe la transfusión y por el otro lado sigue con las venas rotas. Entonces me parece que el gran reto, por un lado, de la política pública y desde luego de la política privada y de todo lo que se está hablando en este momento, es que logremos como una primera meta equilibrar. Y mientras tanto, desde luego, recurrir a lo que se recurrió en la crisis del sistema bancario, la del 90, que esa hubo, pues fue el origen además del ingrato impuesto del 4 por mil hoy, que en su momento nació como impuesto del 2 por mil con el propósito de apoyar la crisis. O sea que primero en la reflexión, una crisis se maneja llamando la crisis y segundo poniendo plata, porque de lo contrario pues tampoco funcionan las cosas. Y allí se pusieron 15 billones de pesos en su momento. Eso fue el producido pues de la plata total, y de esos hubo tal vez 6 billones de pesos que fueron subsidios para los deudores de UPAC, otros 5 o 6, una cosa de ese estilo, para la banca pública, y hubo tal vez una cifra del orden, si recuerdo bien, de 1 billón de pesos que fueron créditos que se le dieron a los socios de los bancos para que con esa plata los socios hicieran fortalecimiento patrimonial de sus entidades, ¿sí? ¿Jugándole a qué? Jugándole a que mientras se le daba esa liquidez al sistema, punto de liquidez de corto plazo que dice el ministro Gaviria, se pudieran reestructurar internamente las entidades para dejar de perder plata. Y esto nos tomó desde luego del año 99-2000, que fue cuando se pusieron estos recursos, la verdad hasta el año 2004. Fueron 4 años. La banca, si ustedes miran los indicadores de ese momento, para hacer referencia al tiempo que toma la recuperación de la crisis, no comenzó a levantar cabeza sino hasta el año 2004. Ya de ahí en adelante, 2005, 2006, 2007, ya fue otra cosa, y hoy pues, gracias a que se tomaron otras medidas, pues el sistema financiero goza de buena salud, ¿sí? Cosa que no pasa con el sistema de salud, que no goza de buena salud. Pero me parece que son esos elementos, desde luego, los que tiene uno que tener presentes. Yo diría, lo resumiría en 2 temas: generar liquidez transitoria de corto plazo, liquidez que desde luego sea estructural. No podríamos generar liquidez con créditos a 12 meses nuevamente, porque volvemos a caer en el mismo error. Yo creo que hay que hablar de créditos de largo plazo, créditos estructurados a partir de la subcuenta de garantías del FOSIGA, que den unos plazos muertos para comenzar
el repago de los créditos, como tiene que ser, 2, 3 años pues de capital, intereses, etcétera, y que mientras ese crédito o esos créditos puedan dar la liquidez inmediata que se necesita, se trabaje en asegurar que nuestro enfermo no se sigue desangrando. Y ahí viene todo el tratamiento del no post y la forma como se vaya a comenzar a implementar todo lo que ordena la ley estatutaria, que tendremos que ver en qué terminamos. Pero tal vez esas serían, Ricardo, sin alargarme más, las reflexiones centrales. Muchísimas gracias. Leonardo, quien dice e insiste que no sabe del tema de salud, pero sabe sin duda alguna, yo creo que sabe mucho más del tema de salud de lo que él dice, pero además tengo claro que sabe muchísimo además del tema fiscal. Cuando uno escucha sobre la necesidad de todas maneras de hacer un esfuerzo desde el punto de vista presupuestal, ya sea para recoger las cargas del pasado, asumir parte de las nuevas derivadas de la ley estatutaria y ayudar un poco a cerrar esas venas y hacer estable el sistema, indudablemente pues tiene que mirar esta situación de las finanzas públicas. Parte de lo que viene a decir Augusto, en el sentido de que aquí ha sucedido algo muy importante, que es el reconocimiento de una crisis. A veces pareciera que en el campo de las finanzas públicas colombianas no se reconoce que existe una crisis. Allá todavía estamos en una etapa previa, en el sentido de decir, oiga, aquí sí hay un lío. A mí me impresionó mucho la declaración del presidente la semana pasada, cuando sale este primer informe de avance de los expertos que están trabajando en el tema de la propuesta tributaria, pues que se deriva evidentemente que tenemos un problema, como dirían los del Apolo 12, pero y el presidente sale a decir, curiosamente contrariando incluso sus declaraciones de hace unos meses cuando estábamos en la discusión de la reforma tributaria, en el sentido de que aquí no va a pasar nada. Un poco quisiera que me diera su apreciación sobre el tema. Muchas gracias, Ricardo. ¿Se oye? Me cae muy bien la pregunta para hacer un comentario sobre algo que dijo Alejandro, como exdecano de Economía de la Universidad de los Andes, donde yo estudié. Un comentario sobre los economistas que yo quisiera decir que me parece un poquito injusto, porque dice que los economistas… pero que solo pronosticamos bien 10 de cada 2 crisis, pero se le olvidó decir que pronosticamos muy bien el pasado. Yo creo que los economistas tenemos el gran mérito de pronosticar muy bien el pasado, y eso quiero defenderlo. También sirve. Y creo que es muy útil. Es muy importante además, porque es muy importante en esta oportunidad. Porque en esta oportunidad la crisis no la estamos pronosticando, la crisis ya se dio. La caída en los ingresos del gobierno ya se dio. Y ahí no es un problema de ser capaces de pronosticar el futuro. El problema es que al gobierno se le bajaron los recursos en el equivalente a 2% del PIB. Y tenemos que ver cómo nos acomodamos a eso. Ahora, en ese contexto es donde me parece que la pregunta cae muy bien, porque yo personalmente entiendo el aumento del gasto en salud, me parece razonable, me parece importante, y creo que además es necesario reconocer que hay un gasto adicional que parte de lo que dice Augusto, que es el gasto que surge de reconocer que hay unas deudas que hay que pagar, que las estamos echando para adelante, y que al echarlas para adelante, como pasa en el sector financiero, terminan agrandándose, volviéndose más costosas de resolver en el futuro. Reconocerlas, decir el problema por su nombre, creo que sería muy, muy importante. Creo que se ha hecho mucho en la solución de los problemas en los últimos años, pero creo que seguramente por las restricciones que tiene el Ministerio y las restricciones que tiene el gobierno siempre, no han podido hacer una operación de salvamento suficientemente contundente como la que posiblemente se puede empezar a hacer ahora con la nueva norma del fondo que se crea de la cuenta de garantía que se crea con el plan de desarrollo. Pero creo que el punto de partida sí es
reconocer que esa crisis existe ahí, que hay unas deudas enormes que valen una cantidad de plata y que hacia el futuro es indispensable, como lo plantea el ministro muy claramente, es indispensable crear las condiciones para que la crisis no se vuelva a generar. Y la única manera de evitar que la crisis se vuelva a generar, dado que es muy difícil o si no imposible bajar el gasto en salud, que además es posiblemente razonable, posiblemente es ético, lo que ha planteado el gobierno, es reconocer que, ¿no? ¿Ah? Perdón. Es reconocer que hacia el futuro los ingresos del sector y los ingresos reconocidos del sector, que son los que están incorporados en la UPC para el POS, sean acordes con lo que se le pide a las EPS para cubrir la siniestralidad probable o posible del sistema. Ese reconocimiento pasa por varias posibilidades. Una es cambiar todo el sistema de POS y volverlo implícito la cobertura. Otro es simplemente aumentar el POS y reconocerlo y decir, ese mayor POS tenemos que ver de dónde lo sacamos, de golpe se necesita más gasto público. Otra es una parte de los gastos, los que corresponden a gastos muy, pues a tratamientos y medicamentos muy costosos, manejémoslos por parte del gobierno, a través de un fondo de reaseguro, alguna cosa distinta que le quite todos esos malos incentivos que tiene actualmente el POS. Pero en cualquier caso, cualquiera de esas soluciones va a terminar generando un mayor costo y un reconocimiento de una necesidad de gasto público. Ahora, ese reconocimiento de mayor gasto público, lo único que yo anoto es, hay que entender que para eso también hay que pagarlo desde el punto de vista de la sociedad. Y creo que es válido pagarlo y creo que es un sector suficientemente prioritario para que, tomando esa decisión, tomemos simultáneamente la decisión de recuperar unos niveles de tributación que sean acordes con esas necesidades. Y eso implica el apoyo a un esfuerzo de recaudación tributaria que la sociedad hoy no reconoce. No reconoce porque de golpe se le está diciendo a la sociedad que no la necesitamos. Y eso es no reconocer y no poner las cosas por su nombre frente a una crisis que ya sucedió. Muchas gracias, Leonardo. Hernando Herrera, es indudable, y no vale la pena entrar en el debate de qué fue lo que sucedió en su momento, pero que la evolución de este sistema tuvo un quiebre por cuenta de la sentencia de 760, de alguna manera. Eso yo creo que uno podría, mirando hacia atrás, hay un antes y un después, indudablemente. Y más allá de discutir si lo que se hizo era procedente o no, realmente no se trata de tratar de reescribir lo que sucedió. Pero la pregunta hacia adelante, y yo voy a pedir casi que un ejercicio de futurología, que es muy complicado, es ¿cuál es la incertidumbre jurídica que puede existir hacia futuro cuando uno mira todo lo que se necesita? En el sentido de que una nueva determinación por parte de las altas cortes pues pueda de alguna manera volver a barajar o a cambiar las reglas de juego de manera sustancial. Y si esas altas cortes de alguna manera también son mucho más sensibles a este nivel de discusión que se ha sofisticado bastante o no, más allá de actuar en derecho y casi que con la mirada centrada en un punto fijo sin necesariamente mirar alrededor. Bueno, Ricardo, me queda difícil hacer esa futurología si los economistas se han negado a hacerla, que ellos saben más, ¿cierto? Y solamente son expertos en el pasado, como dijo el doctor Villar, pues a nosotros nos queda mucho más complejo, pero bueno, asumo el riesgo. Yo creo que esencialmente lo complejo de la función de la Corte, que entre otras me parece que es uno de los órganos mejores avenidos de la reforma del 91,
no es sancionar, interpretar o fallar con base en las normas, eso me parece que es lo lógico, y en muy buena hora Colombia tiene una Corte Constitucional, por lo menos hasta hace unos 8 meses antes de que reingresaran algunos ciudadanos de muy alta estima a nivel internacional, ejemplo para todo el continente y para el mundo, diría yo. Pero el problema de la Corte no es cómo ella, ¿cierto?, declara y ejerce sus funciones primigenias. El problema de la Corte es cuando la Corte empieza o a colegislar o a cogobernar. Y esa sentencia T-760 del 08, sin lugar a dudas, es un ejercicio de cogobierno. Y lo digo porque no solamente la Corte Constitucional evaluó y protegió unos derechos fundamentales, sino que fue más allá, hace seguimiento sobre la política pública en materia de salud. Y con muy buen deseo que pueda haber inspirado a los magistrados en ese entonces, creo que eso desborda un tanto la competencia de la Corte, como a veces sucede también en el tema de una función que es del Congreso, por malo, regular o malo el que tenemos. Es que la Corte Constitucional, por vía de lo que se denomina la constitucionalidad modulada, ha venido diciendo cómo una determinada norma debe ser interpretada y resulta lógico su sentido, lo cual en últimas también implica un poquito de desborde de esa función. Pero esa es una realidad que tenemos y la Corte Constitucional es intocable. Yo lo digo muy claramente, si el Congreso expidió o está a punto de expedir la famosa y cacareada reforma al equilibrio de poderes, y eso generó un desafío de las altas cortes, cosa inimaginable. Yo nunca había oído magistrados de las altas cortes hablando de dictadura en un gobierno democrático. Hoy salió en el periódico una entrevista con el presidente del Colegio de Jueces y Fiscales, que parecía más bien presidente de un sindicato del Partido de los Jueces, que desafortunadamente pues viene haciendo carrera. Y así como los economistas le han dado duro a los economistas acá, pues yo como abogado le tengo que dar duro a los abogados, y me parece que eso es un despropósito desde todo punto de vista. Sin embargo, eso es lo que tenemos. ¿Qué plantear como alternativas para que en este tema en particular la Corte no se desfase? Yo creo que un elemento fundamental es que debería sí eso estar absolutamente prohibido, que los magistrados de las altas cortes salgan a hacer, después de terminar su periodo como magistrados, salgan a hacer política. Porque con el debido respeto sobre todo de uno de los mejores magistrados que ha pasado por las altas cortes, persona a la cual me merece el mayor de los respetos, que es el doctor, o era el doctor Carlos Gaviria, ese tal vez por excepción, pero cuando un magistrado sale a hacer campaña, y sale a hacer campaña sobre sus fallos, pues entonces no hablamos simplemente de una interpretación equivocada no del texto constitucional, sino de populismo judicial. Y eso es absolutamente impresentable. Que hubiéramos tenido magistrados de cortes que dicen, es que yo fui el del fallo de tal cosa, de tal otro. Y si hay un tema en el cual se puede afincar ese populismo judicial, es este de la salud, porque a un magistrado no le duele absolutamente nada firmar una sentencia. Como yo les decía anticipadamente, la valoración que se hace es meramente jurídica y se hace abstracción si el Estado puede o no pagarlo. Pero, ojo, eso no solo lo hacen los magistrados de la Corte, que en eso no tienen nada la culpa, también la sección tercera del Consejo de Estado cuando fallan temas de responsabilidad. Entonces, la masacre de Mapiripán, pues no se pone a ver si el Estado tiene los recursos para pagar esa determinada omisión, entre comillas, del Estado por haber permitido ese acto de barbarie, simplemente decreta eso. Pero lo primero que me parece es que, y eso quedó el otro día le decía al ministro Cristo, me parece que hay un ejercicio incompleto por parte de la postura del gobierno, porque el gobierno en principio había prohibido, restringido, planteado al Congreso, que es que finalmente pues me faltaba, expide las normas, le había dicho que la inhabilidad de un magistrado para hacer cualquier otro ejercicio, bien sea carrera judicial en otro órgano o bien sea el órgano también legislativo, era de 5 años. Pues bien, eso quedó reducido a 1, lo cual es una inhabilidad eunuca, nació capada, porque eso no sirve para absolutamente nada. Hubiera sido mejor dejarlo con el actual sistema. Otro elemento fundamental que también me parece bastante relevante es que esas tutelas, porque la Corte igual lo va a seguir haciendo, y aquí pues podemos rasgarnos las vestiduras y la Corte igual lo va a seguir haciendo, ojalá
caiga eso en muy buenos de los otros magistrados que tiene esa corporación. Yo diría que esas sentencias que implican seguimiento a política estatal no sean determinadas por 3 miembros de la Corte Constitucional. Yo les comentaba que la Corte, así tenga 9 miembros, para efectos de su trabajo se organiza por salas de decisión que están conformadas por 3. Y yo creo que este es un tema tan de alta relevancia, como otros también, que si hay seguimiento de una política pública, pues que sea ejercida por la sala plena y no específicamente por 3 magistrados, que es una visión aún más reducida de lo judicial. Entonces esa sería la otra propuesta. Habría una tercera. A la Corte Constitucional llegan al mes más de 45.000 tutelas. De esas, la Corte Constitucional solo escoge, entre otras, no por que hagan parte del club de los vagos, como ahora dice el señor Maduro, que debería meterse como presidente ahí, pero bueno, como dice el resto de los seres humanos, la Corte Constitucional solo alcanza a revisar 70 de esas tutelas. ¿Qué quiere decir? Un porcentaje absolutamente ínfimo. ¿Cuál es la problemática que se origina ahí? Las otras 43.900 y tantas, 30, que no alcanza a revisar la Corte, son expedidas por jueces del circuito municipales, porque todo juez puede ser juez de revisión o juez de decisión de tutela. Y ahí es donde se están presentando en este sector y en otros las grandes complicaciones de la tutela. Por ejemplo, en el caso aquí de Bolívar, en el caso de Sucre, se devolvió el chance, indebidamente la licitación del chance, vía una tutela de un juez del circuito. Si la Corte Constitucional no está al pendiente de revisar después esa tutela, eso queda así. Y en materia de salud, si la Corte Constitucional ha sido generosa, los jueces, por decirlo menos, aún más. Entonces, ¿cuál es la solución? Y esto pues me llevará, ni me faltaba, a ser tildado de incendiario, pero yo creo que es así. Como la Corte Constitucional no da abasto con la revisión de tutelas de alta relevancia, que se le dé esa función de cierre constitucional a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado, para que por lo menos se alcancen a revisar más de las tutelas que hoy en día se revisan. Vuelvo y repito, en este sector y en otro. La Corte Constitucional ha dicho que ella es organismo de cierre constitucional. Yo creería eso, sí, claro, yo estuve además en el movimiento de la séptima papeleta, mea culpa, en lo que nos pueda tocar, pero si la Corte hace ese ejercicio, es siempre y cuando fuera eficiente con esa función de revisar tutelas. Y como no da abasto, y el gobierno pues obviamente no va a decirle, no, entonces pasemos de 9 magistrados a 100 de la Corte Constitucional para efectos de resolver eso, pues que las otras cortes bien absuelvan ese ejercicio. Eso es lo que yo plantearía, y te diría una cosa, Ricardo, y es que el panorama, ya para cerrar, de las relaciones gobierno con las cortes, y en eso sí lo puedo asegurar, va a ser altamente complejo, por 2 razones fundamentales. La primera, la reforma al equilibrio de poderes. Ahí se habla, yo no creería, por quien fue el ponente, que me parece que es un magistrado muy serio, que el tema de Isagen, ya que estábamos hablando de eso, fue un mensajito que le enviaban unos magistrados descontentos con esa iniciativa que hoy en día es reforma constitucional, un mensajito que le mandaba al gobierno. En el caso de ese magistrado yo no diría así, pero sí sé que hay más de un magistrado, y obviamente es magistrados muy molestos con esa reforma. Yo no creo, y en eso se los digo, yo no creo que el tema del Consejo Superior de la Judicatura sea de mala concepción constitucional. Yo creo que ahí lo que falló fue la última cohorte. Ahí yo veía, no sé si ya se fue el doctor Hernando Torres, que fue un magistrado de lujo del Consejo Superior de la Judicatura, y así lo ha habido tantos otros más. El tema fue cuando un señor, hace algunos años, que quiso reelegirse indefinidamente, empezó a pedirle a los partidos políticos las ternas para ser magistrados de la Corte, de ese específico Consejo Superior de la Judicatura. Pero tanto así eso, lo que sí me atrevería a decir es que la sensibilidad entre cortes y gobierno va a ser complejo. ¿En qué deriva eso? Pues en unos escenarios difíciles. Ahora, en cuanto hace la Corte Constitucional, y el doctor Gaviria lo debe saber, el gobierno ya tiene un enemigo que creó de fondo,
porque cuando el ministro de Justicia y el del Gobierno y del Interior, con mucha razón y los acompaño, pero le pidió la renuncia a un magistrado que no tendría por qué estar ahí, ya ese voto para todos los efectos gubernamentales, como ha venido pasando en las últimas semanas, es un voto en contra del gobierno. ¿Cómo va a solucionar eso el gobierno? Pues ahí sí, el ministro de Justicia le tocará salir de su mutismo, que no es permanente, espero yo, y ser realmente el canciller del gobierno ante las altas cortes para temas, entre otras, tan sensibles como el tema de salud. Muchísimas gracias. Muy agudos comentarios. Le voy a pedir al profesor Jaime Espín, a quien yo he visto muy atento siguiendo estas discusiones y que estoy seguro que está haciendo un curso de inmersión profunda, acelerado en el sistema de salud colombiano, que nos dé un poco su visión de afuera. ¿Usted qué va a contar allá de lo que ha escuchado aquí? ¿Sí? Sí, un poco mejor. Bueno, en Estados Unidos hay un dicho muy famoso que dice: el césped del vecino siempre se ve mejor, ¿no? Y aquí lo hemos visto, ¿no? Aquí hemos visto como el sistema sanitario español parece de los mejores del mundo, ¿vale? Es verdad que tenemos un buen sistema de salud y es verdad que podemos exportar algunas ideas, ¿vale? Pero también hay que recordar que es un sistema ineficiente. Primero, ¿qué ideas podemos coger del Sistema Nacional de Salud español para el sistema colombiano? Primero es que yo dejaría hablar del gasto sanitario. ¿No se escucha? Perdón, a ver, me voy a poner un poco aquí. Un poco mejor. Primer elemento importante, no hablar de gasto en salud. Hay un informe del Banco Mundial, 1993, que hablaba de invertir en salud, ¿vale? El gasto en salud es otra cosa, invertir en salud, porque muchas veces cuando invertimos en salud, la primera pregunta que uno se hace es ¿por qué en el Reino Unido, cuando se pone un umbral de eficiencia, se habla de 30.000 libras por año de vida ajustada por calidad? Porque cuando yo le doy un año de vida a un ciudadano, él me la puede devolver en PIB per cápita. Él me la puede devolver, es invertir en salud. Entonces, no es gasto en salud. Ese es el primer punto que yo creo que teníamos que tener todo en cuenta. No es gastar en salud, es invertir. Segundo elemento importante. En todos los sistemas sanitarios públicos se habla en todo momento de gastar más dinero o de invertir más dinero, pero en ningún momento se ha hablado aquí de desinversión. Yo creo que soy la primera persona que utiliza el día de hoy la palabra desinversión. Hay prestaciones públicas en el sistema colombiano, en el sistema español, en el sistema italiano, que debemos dejar de seguir financiando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, mejor que pensar en la nueva prestación pública que queremos financiar, es ver las que ya estamos financiando y dejar de financiarlas. Es la única manera, ¿no? Y es un papel que tiene que hacer, por ejemplo, la agencia que tenéis en Colombia, IES, ¿no? Instituto de... La primera función, ves qué actualmente se está financiando el sistema público y que se deje de financiar. No pasa nada. Si entramos en la página web del NICE, hay una parte que dice not to do. Es muy claro. Hay prestaciones públicas que ya el sistema británico le está diciendo a los ciudadanos, a los médicos en este caso, no se debe hacer. Con lo cual, no preocuparnos tanto por las nuevas prestaciones que tenemos que cubrir, sino preocuparnos un poco más de aquello que tenemos que sacar, ¿no? Hay otro elemento clave y es tener claro, a mí me preocupa mucho el tema judicial, porque el tema judicial no ocurre nada más que en América Latina. Hace 3 años yo publiqué un informe, fui asesor de OPS, Organización Panamericana de Salud. Hicimos un informe que es el acceso a los medicamentos de alto coste en América Latina. Y el tema de judicialización solamente se da en la región. Yo no lo he visto en Europa, bueno, en España puede haber básicamente demandas judiciales por errores médicos, pero no hay demandas judiciales porque una persona no le dé el último fármaco. No existe. Con lo cual yo creo que aquí hay que sentarse seriamente con los jueces. Yo lo he comentado, yo soy abogado, pero también soy economista de salud. Hay que explicarle a los jueces que existe una cosa que se llama coste de oportunidad. Y sería estupendo invertir todo lo último en los recursos sanitarios, pero posiblemente tenemos que dejar de invertir en recursos educativos, que también son muy importantes. Otro elemento importante, y eso yo creo que fue un acierto en España, y es dejar de hablar del Ministerio de Salud. Ahora se llama Ministerio de Salud y Políticas Sociales. Porque uno de los éxitos, y lo hemos visto hoy, de que España tenga una esperanza de vida la más alta del mundo y que tenga una buena relación entre esperanza de vida y gasto, no se debe solamente al gasto en salud, se debe mucho a unas políticas sociales muy avanzadas, ¿no? Y yo creo que tenemos que ir por esa línea. Es decir, si una persona, si un enfermo tiene Alzheimer, no le afecta solamente al enfermo, afecta a su familia. Y avanzar en salud es avanzar en políticas sociales, ¿no? Yo creo que por esa línea también podemos avanzar, ¿no?
Aquí veo otro problema importante, que ese también lo estamos sufriendo nosotros, falta de liquidez. La falta de liquidez básicamente porque no hicimos un ejercicio de eficiencia, eso tenemos nosotros. Nosotros en España se paga como media a los hospitales 300 días, que me parece una auténtica aberración, ¿no? Tenemos que hacer un ejercicio de saber si nos podemos permitir seguir incorporando prestaciones que realmente no podemos pagar, ¿no? A mí me preocupa muchas veces, porque muchas veces viene condicionado, me perdona el ministro, por los ciclos políticos, ¿vale? Cuando hay elecciones aceleramos la compra de prestaciones, ¿vale? Y luego sabemos que no podemos pagarla y posiblemente el siguiente ministro le toque pagarla, ¿no? Con lo cual tenemos que ser todo un poco más cabales y pensar que podemos pagar y que no podemos pagar, ¿no? Y eso es un ejercicio de todos, y las agencias como esta independiente que hace instrumentos de eficiencia es la única manera, ¿vale? Y yo creo que he dicho algunas ideas. Muchas gracias, profesor. Bueno, vamos a cerrar con el ministro, ya nos queda muy poco tiempo, pero para que nos haga un poco sus reflexiones finales. Bueno, dos o tres cosas rápidamente. Leonardo, estoy de acuerdo con usted. En el fondo estamos diciendo lo mismo, lo que yo dije para el sistema de salud sobre la necesidad de un acuerdo social coherente. Esto es de cierta correspondencia entre los beneficios y los recursos. Es lo mismo que está diciendo el doctor Leonardo para la totalidad de la economía. Yo hice el comentario de las 10 y 2 crisis porque algo sí me preocupó, sobre todo aquí no está el doctor Sergio, en la presentación que muestra una supuesta explosión del gasto de salud. Yo creo que para eso tenemos que ser conscientes. Cuando nos miras desde afuera, Ricardo, la impresión repetida por muchos analistas de nuestro sistema externos, que tienen tal vez la perspectiva que no tenemos nosotros, porque tienen la perspectiva comparada, siempre nos dicen, ustedes están haciendo mucho con muy poquito. Nosotros tenemos entre 6,5 y 7% del PIB, 600, 700 dólares por habitante. Brasil, Argentina, México, Uruguay tienen más de 1.000 dólares por habitante. Y yo no veo, a pesar de todo, a pesar del aumento de la cobertura, a pesar de la igualación de los planes de beneficio, una explosión, y tampoco creo que la ley estatutaria acompañada del conjunto de medidas que estamos tomando nos permita predecir una gran explosión del gasto en salud. Entonces, cuando se dice aquí tenemos una bomba pensional, una bomba de infraestructura, una bomba de salud, todas van a estallar al mismo tiempo, yo creo que tal vez es un diagnóstico demasiado catastrófico sobre las perspectivas fiscales del país, y a eso hacía referencia. En este contrato social coherente, lo que hemos dicho aquí es que tenemos un jugador muy importante, que son los jueces. Nosotros nos reunimos con la Corte, con alguna frecuencia después de lo que pasó hace unos meses. Yo creo que esas reuniones van a ser más difíciles, hay ahora cierta prevención. Y yo veo que la Corte en los últimos meses, o tal vez en el último año, ha tomado un poco más conciencia de las dificultades. La última sentencia que mencionábamos el día de ayer sobre terapia SABA ya tiene un lenguaje que era imposible de pensar hace un tiempo. Pero no es solo la Corte Constitucional, como se dice bien. Aquí tenemos muchos jueces. El Banco Mundial nos ayuda en una pedagogía con buena parte del sistema judicial. Tuvieron uno de esos talleres hace aproximadamente 2 semanas y le preguntaron a un número de jueces, bueno, que qué opinaban ahora de la ley estatutaria, qué iba a pasar con la salud. Más de la mitad no sabía qué era la ley estatutaria. Entonces, esta es una pedagogía muy compleja. Y tener los jueces como parte de este contrato social coherente yo creo que es muy importante hacia adelante. Tenemos unas fronteras que están cambiando. Aquí se ha mencionado el tema de la tecnología, pero hemos soslayado un tema muy importante que es un gran desafío para el sistema de salud hacia el futuro, son los servicios sociales complementarios. Tema de cuidadores, eso está creciendo vía tutela de una manera impresionante. Tema de sombras o niñeras, tema de transporte, tema de terapias ABA, los temas de pañales, eso es donde ya la frontera entre lo que es salud y lo que es un servicio social distinto. Ahí tenemos otro tema muy complejo, tenemos una conversación con la Corte, nos están haciendo preguntas, nosotros respondemos y ellos van a decidir en última instancia cómo el sistema de salud incorpora, de qué manera, para hacer sostenible esta nueva frontera. Decía alguien, y yo ya con esto quiero terminar, no quiero abusar de la paciencia de todos, que esto es dinámico. No tenemos otra alternativa, Ricardo, que eso, irnos adaptando a estas circunstancias cambiantes, estar alertas a los diferentes problemas.
y mientras tanto mantener un diálogo con los agentes del sistema. Y quiero terminar con esto. En parte como recomendación de muchos de ustedes, pusimos en práctica, y vamos a tener la primera reunión en los próximos días, una cosa que llamamos la instancia asesora, que va a concitar todos los agentes del sector, hay unos representantes, sacamos primero un decreto, después la resolución, para sentarnos a conversar, y que no sea solamente cada año aquí en este foro, sino de manera más sistemática, frecuente, cada 1 o 2 meses, porque yo creo que un mensaje está ahí, esto es responsabilidad de todos. De esto salimos todos juntos, es el último mensaje que quisiera mandar. Muchas gracias al ministro. Bueno, solamente quiero cerrar este panel, en primer lugar reconociendo y dándole las gracias a Rodrigo Arcila por este privilegio, decirle que de verdad es muy impresionante cómo este escenario, la importancia que ha ganado y el aporte que es difícil de medir pero que está ahí, que es el hecho de tener una discusión inteligente sobre problemas que son muy complejos, pero que sin duda alguna, entre más mentes haya pensando en ellos seguramente se van a solucionar. El camino todavía es largo y culebrero, pero pues con paciencia y buena letra ojalá logremos transcurrirlo. Me resta nada más agradecerle a mis panelistas, un aplauso para ellos, muchas gracias. Muchas gracias, señor moderador, señores panelistas. Quiero dar paso al doctor Rodrigo Arcila, director ejecutivo de la Cámara Farmacéutica, quien dirigirá unas palabras a todos ustedes para cerrar el evento. Simplemente, señor ministro, muchas gracias. Señores panelistas, muchas gracias. Yo no me voy a demorar más. Los esperamos, el 11, 12 y 13 de junio de 2016, en este mismo recinto posiblemente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Arcila, a todos ustedes por su compañía. Nos vemos en una próxima oportunidad y que sigan disfrutando la hermosa Cartagena de Indias. No olviden retirar sus objetos personales y recuerden la persona que tiene extraviado. Me están informando, tenemos que realizar el sorteo. Recuerdan que tenemos un sorteo pendiente. No se vayan, siéntense 5 minuticos o menos, ya vamos a ubicar a la persona encargada para llevar a cabo el sorteo del mini iPad de Zona Franca Bogotá. Recuerden también, la persona que tenga extraviado un iPad en registro lo podrá ir a reclamar y en nuestra zona de trabajo tenemos 2 gafas también que olvidaron en las mesas de trabajo. Listo, ya traen la urna, me informan para llevar a cabo el sorteo, así que esperemos un minutico. Recuerden que es importante estar en el salón para poder recibir este premio.